Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte, y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Iba enseñando a sus discípulos. Con el segundo anuncio de la pasión, Jesús presenta otra vez y deliberadamente, solo ante sus más cercanos discípulos, su original modelo mesiánico de entrega y de servicio. Los 12, mientras tanto, discuten animadamente entre sí sobre quién de entre ellos es el más grande. ¿Quién de entre ellos es el más grande? Qué contraste tan evidente entre este discurso de Jesús acerca de su inminente pasión y el de sus discípulos acerca de grados, dignidades y en consecuencia acerca de los primeros puestos. Es la mentalidad humana, la ambición, la avaricia, la soberbia, el egoísmo, ser el primero, ser el más importante, el más famoso, el más aplaudido, el más conocido, el más reconocido. Es la tendencia humana. Es la naturaleza herida por el pecado original. Para el cristiano, el verdadero título de nobleza habrá de ser el del servicio desinteresado, en la simplicidad del amor. El fundamento del servicio debe ser el amor a Dios y el amor al prójimo. Eso es lo fundamental. En torno a la necesidad del otro, en torno y a partir de la realidad que se nos presenta, lo que nos pide Dios por medio de ella, por medio de los hermanos necesitados y en sus necesidades más urgentes. Pero la pregunta aquí es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu propio proyecto para adherirte al proyecto de Dios, que es el de la extensión del reino de Dios? Por ello, en el Evangelio nos recuerda Marcos: iba instruyendo a sus discípulos, como un maestro que se detiene a explicar con parábolas, con ejemplos sencillos de la realidad del pueblo, para que le pudieran entender y para que el mensaje quedara grabado en su mente y sobre todo en su corazón y lo hicieran práctica, vida. Por ello, Marcos nos presenta a Jesús como maestro, el maestro de maestros, que procura instruir a los que ha llamado. Dice que atravesaron Galilea y no quería que nadie lo supiera en razón de una necesidad concreta: instruir, enseñar personalmente a los discípulos. Era conveniente dejarles bien claro cuál era su misión para evitar una lectura distorsionada conforme al interés de cada uno de ellos. Señala el evangelista lo que les comunica: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará.
Este es el anuncio clave, entonces y ahora. Y así como ellos no entendían lo que decía y al mismo tiempo les daba miedo preguntarle, también a nosotros nos ocurre lo mismo. Asumir que el seguimiento de Jesucristo pasa por unirse a su pasión y muerte, sin lo cual no se accede a la resurrección, se nos hace cuesta arriba, se nos hace difícil, complicado. Queremos un cristianismo a nuestra medida, a nuestros intereses, sin sufrimiento, sin esfuerzo, sin cansancio, cómodo. Se trata de estar con Él, compartir con Él, aprendiendo como Él para poder continuar su obra. Ellos en ese momento parecen desconectar y se aplican a lo que a ellos realmente les interesa. Pero para Jesús nada pasa desapercibido. Marcos pone en casa, en la intimidad, podríamos decir, la pregunta de Jesús. Le preocupa lo que a nosotros nos ocupa mientras vamos de camino, porque es en el camino donde se ha de experimentar lo que Él nos ha enseñado. ¿De qué discutían por el camino? Preguntó a los de Emaús, preguntó a los que le siguieron, ¿qué buscan? En este pasaje no hay respuesta. El silencio venía causado por la vergüenza que les producía haber discutido quién era el más importante. No habían entendido ahora su misión, ni el mensaje de Jesús. Sobre ello, Jesús les enseñará también una enseñanza que no está desconectada del anuncio realizado. Lo que importa es entender todo como servicio, ponerse en el último lugar como siervo de todos, como Él ha hecho, como Jesús lo ha hecho. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, como el servidor de todos, y el que quiera ser el primero y el más importante, sea el último y el servidor de todos. Es el estilo diaconal, de la diaconía, el servus servorum, el siervo de los siervos. Y al hacerlo, reflejar la actitud del niño que está abierto a acoger, a aceptar, acoger a los que no cuentan, acoger a los últimos, acoger a los que son tenidos por inútiles, porque en ellos se le acoge a Él y en Él al mismo Padre que lo ha enviado. En definitiva, vivir la vida como Él la vivió. Pero, ¿de qué discutían por el camino? Nos encontramos en el capítulo 9 del evangelista Marcos, el cual es de una frescura impresionante a la hora de hablar del proceso de la fe y del compromiso cristiano. Es como si el pasaje se hubiese redactado ayer por la tarde, como si hiciese una radiografía de cómo nos encontramos muchas veces los cristianos. Creo, pero ayuda mi falta de fe. Marcos 9:24. Es el caldo de cultivo con el que nos batallamos a diario. Hay tantas ocasiones en las que nos faltan luces, entendimiento, para saber discernir correctamente lo que debemos hacer en la vida. Nada distinto al proceso que tuvieron que hacer los 12 cuando decidieron seguir a Jesús. Se nos presenta el segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección que Jesús hace al discipulado, algo que no encaja en las entendedoras o en el entendimiento de aquellos pescadores que lo han dejado todo para seguir al Mesías de Dios. Supongo que pensarían en que este Mesías sería alguien fuerte, con poderío económico, palacios, guardias, ejército, algo que se asemeje al triunfo que presenta la sociedad de hoy. Así también se nos narraba el cuento de la lechera, al vivir de proyectos que nunca llegaban. Con esta leche que venda compraré. Un mal paso en el camino, el cántaro al suelo y adiós a la empresa, adiós proyectos. Las categorías humanas no van con el proyecto de Dios.
Así también nosotros no hacemos una religión a la carta, algo que calme nuestra conciencia y que queda lejos de los que Dios espera, de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sin embargo, no todo vale en el ser cristiano. Hay que dejar claro que rebajamos muchas veces el listón de la exigencia que tiene el ser discípulo de Cristo. Jesús manifiesta: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Por tanto, nos muestra otra categoría distinta de la sociedad actual. La vida, que es un regalo, la tenemos para darla, ofrecerla, entregarla, regalarla en el proyecto del reino de Dios, que tiene como fundamento el mandato nuevo de vivir en la fraternidad de los hijos de Dios. De este modo, serás grande a los ojos de Dios, que es lo que importa en la vida. Por ello el Señor es compasivo y misericordioso, lo que se nos dice en la oración colecta del séptimo domingo del tiempo ordinario, que ya pasamos, que en cierto modo marca el sentido de toda la semana. Recoge una súplica dirigida al Señor: concede a tu pueblo que la meditación continua de tu doctrina le enseñe a cumplir de palabra y de obra lo que a ti te complace, y así, conforme a lo pedido, la escucha de la palabra de Dios va unida a la meditación continua de su doctrina, para que, apreciada su enseñanza, ella impregne nuestro hablar y nuestro hacer, es decir, la vida entera. Una primera llamada de atención se nos hace si nos acercamos a servir al Señor: es necesario, permanece firme en la justicia y el temor y prepárate para la prueba. Ellos son el crisol del verdadero servicio a Dios, y los consejos que se dan: endereza tu corazón, endereza tus pasos, mantente firme, pégate a Él, sé paciente en la adversidad, confía en Él. Se trata de aprender asumiendo lo que allí se nos dice. Para ello sirve la meditación continua de su enseñanza, porque tenemos que reconducir tanto nuestros afectos como los criterios que rigen nuestros actos, perseverando en la respuesta a Dios en medio de las dificultades y las pruebas. Aguardar esperando en el Señor, que es misericordioso y compasivo. Él no permanece al margen de la andadura de cada ser humano, pues sostiene en las pruebas, saca de la angustia y sale al encuentro de los que con sinceridad le buscan. Así se aprende que todo vivido en el nombre del Señor produce su fruto, todo se convierte en experiencia de la misericordia y compasión del mismo Dios. Por ello, encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Con el salmista nos animamos unos a otros a poner nuestra confianza en el Señor y a descubrir en el quehacer de cada día cómo Él va actuando. La comunidad unida en la oración y en la celebración de los misterios de la salvación dice y se dice a sí misma: encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El salmista pone de manifiesto su confianza en el Señor y cómo experimenta todo el que así actúa la cercanía providente del Señor. Su vida se desarrolla en creciente gozo por el cuidado de aquel en quien se apoya. La antífona que repetimos expresa que siempre somos atendidos al depositar nuestra esperanza en Él. Nos podemos preguntar: ¿le atendemos como merece ser atendido? ¿Cómo miramos a los otros? ¿Ponemos nuestra confianza en Dios? Nuestras decisiones brotan a partir del encuentro con Él, es decir, de los momentos de oración en la soledad, no solamente física, sino sobre todo en la soledad de nuestro interior, al margen de la tecnología, al margen de las redes sociales, al margen de este ir y venir, de estas prisas, de estas carreras, de la cotidianidad,
de tanto esfuerzo, de tanto sobresalto y estrés? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.